Alzheimer y otros problemas de salud mental son hoy una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Por eso, la detección precoz se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Con este objetivo nació en 2020 el proyecto Edades, una iniciativa que apuesta por detectar de forma temprana los primeros signos del deterioro cognitivo y por promover hábitos de vida saludable. El proyecto trabaja directamente con personas mayores que aún no padecen Alzheimer, en colaboración con asociaciones y con el Ayuntamiento de Salamanca, acercando la prevención a la vida cotidiana. Al frente de esta iniciativa está el doctor Ángel Luis Montejo, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca y jefe del servicio en el Hospital Universitario. Su trabajo se centra tanto en el Alzheimer como en otros trastornos mentales como la depresión, una enfermedad cada vez más visible y menos estigmatizada. Con el doctor Ángel Luis Montejo hablaremos de prevención, diagnóstico, avances médicos y del papel fundamental de los profesionales, las familias y la sociedad en el cuidado de la salud mental. De eso y mucho más hoy aquí en el Café Televisión. Me interesaba mucho cómo funcionaba la mente. Me interesaba mucho saber cómo la gente podía manejar sus sentimientos y qué era esto de la enfermedad. No terminaba de comprender, tenía muchísima curiosidad en cómo se producían las enfermedades mentales. ¿Qué hacíamos con las personas recién diagnosticadas? ¿A dónde los mandábamos? Porque no tenemos en la Seguridad Social ni en ningún sitio de España un centro de rehabilitación cognitiva donde la gente pudiera ejercitar su memoria. Las neuronas, aparecen neuronas nuevas y las neuronas se van desgastando y se van muriendo para dar lugar a otras nuevas, ¿vale? Cuando las neuronas se van muriendo, aparece una serie de depósitos, una especie de basura neuronal que se llama proteína beta-amiloide y proteína tau. Esa basura neuronal, por lo general, se va eliminando de una manera normal por las células del cerebro, que se llaman las células de la glía, pero llega un momento en que por alguna razón el cerebro ya no puede eliminar ese exceso de beta-amiloide. El tratamiento ya lo tenemos, en España, en Europa todavía no se comercializa, ya se comercializa en Estados Unidos, son medicamentos que son anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es que se unen a esas pequeñas primeras fibras de beta-amiloide e impiden que se hagan fibras más grandes, que a su vez se hacen más grandes. Sentía satisfacción cuando veía que podía ayudar a alguien hablando con esa otra persona, desde pequeña, ¿no? Entonces, esa satisfacción, esa sensación de que, bueno, que hay algo que puedes hacer por los demás, y aparte una formación también en mi familia y cuando era joven, pues me hicieron pensar que quizá eso fuera un camino más adecuado, ¿no? Yo primero pensé, yo hice la formación para hacer física, química, biología, de todo, ¿no? Y al final me di cuenta de que realmente lo que me interesaba era el tema mental, que realmente me atraía, y por eso fue por lo que me decidí a hacer medicina, ¿no? Pero yo empecé medicina para poder hacer psiquiatría, si no, no hubiera empezado, ¿no? O sea que desde el principio ya tenía claro lo que quería ser. Sí, me interesaba mucho cómo funcionaba la mente, me interesaba mucho saber cómo la gente podía manejar sus sentimientos y qué era esto de la enfermedad. No terminaba de comprender, tenía muchísima curiosidad en cómo se producían las enfermedades mentales y cómo podía echar una mano, cómo podía hacer algo para que aquello cambiara, ¿no? Entonces, bueno, de las primeras lecturas infantiles o de adolescencia, ¿no?, sobre el tema de enfermedad mental, ¿no? Me acuerdo de un libro que me llamó mucha atención, que era un libro de Erasmo de Rotterdam, se llamaba Elogio de la locura, ¿no? Un libro que en realidad la traducción era Elogio de la estulticia, donde venía a decir que la gente un poco que no es tan inteligente, que son más felices, porque tienen muchos menos conflictos, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquello empecé a leer un poco de historia de la psiquiatría y me atrajo y bueno, pues aquí estoy. Pues mira, la idea surgió de una consulta normal, de un psiquiatra normal en la consulta, porque te das cuenta que cuando la gente viene con problemas de memoria, le haces las pruebas, le haces las pruebas biológicas pertinentes y cuando concluyes que hay una patología que se está empezando, que todavía puede ser una demencia, puede que no, el problema que teníamos es qué hacíamos con las personas recién diagnosticadas, a dónde los mandábamos, porque no tenemos en la Seguridad Social ni en ningún sitio de España un centro de rehabilitación cognitiva donde la gente pudiera ejercitar su memoria. Lo mismo que tú cuando te cortas o te rompes un brazo o tienes un problema cardiológico, pues entonces vas a hacer rehabilitación.
La rehabilitación física está muy bien desarrollada en nuestro país, pero sin embargo la rehabilitación psíquica, la rehabilitación mental no, y mucho menos cuando son problemas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Todo está desarrollado para personas que ya se han diagnosticado y que ya por lo general se diagnostica tarde, que es uno de los problemas más grandes que tenemos hasta ahora y que hemos querido y que intentamos evitar con Proyecto Edades, ¿no? O sea, por un lado era dar una respuesta a tener una capacidad de rehabilitación cognitiva, que la gente pudiera recuperar y trabajar sus mentes, sus capacidades de pensamiento y capacidades de intelecto y sus capacidades sobre todo de memoria, y por otro lado que nos dábamos cuenta de que la gente cuando lo hacíamos el diagnóstico llegábamos tarde, se tardaban a veces más tiempo del necesario en hacer un buen diagnóstico. Eso es un poco equiparado a la palabra cáncer, ¿no? Hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad que antes no tenía curación, que la palabra tenía un enorme estigma porque cáncer era igual que a la palabra muerte, ¿no? Y un poco pasaba también y sigue pasando con la palabra Alzheimer. Si tú dices que alguien tiene Alzheimer, inmediatamente todo el mundo piensa que es que ya no conoce a nadie, que ya no sabe ni siquiera manejarse, que no es capaz de comer, de caminar, de saber dónde están y qué es lo que hace, ¿no? Y claro, tiene un estigma tremendo y sin embargo lo que hoy sabemos es que eso empieza una enfermedad que empieza muy lentamente, muy poquito a poco, entre 10, 15 o 20 años antes. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere saber que tiene Alzheimer 20 años antes? Sobre todo sabiendo que puede hacer algo para evitar que se desarrolle. Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Cada uno tiene que preguntarse, yo quiero saber si tengo Alzheimer ahora, 20 años antes de desarrollarlo, porque voy a tener tiempo para cambiar y hacer cosas que pueden hacer que evite tener la enfermedad. Eso es la pregunta fundamental, ¿no? Y en eso estamos trabajando, de hacer los diagnósticos cuanto antes. Allí tenemos talleres tenemos aplicaciones, por ejemplo, como Neuronapp, aplicaciones que utilizamos ahí donde por grupos ellos tienen que trabajar ejercitando memoria, trabajando el lenguaje, trabajando las relaciones interpersonales, trabajando la capacidad fina de manejar las cosas, manualidades. Trabajamos mucho también la conversación, trabajamos el sentido del humor, trabajamos el ejercicio físico, que es obligatorio, y todas esas actividades las vamos mezclando y le vamos haciendo una especie de trabajo personalizado en cada grupo. Dividimos los grupos en los que aquellos que tienen más necesidades de trabajar un aspecto que otros, unos están, digamos, un poco más leves que otros que están un poquito más avanzados, aunque nosotros nos quedamos solo en el deterioro cognitivo leve. Y las personas que van avanzando a un deterioro un poco más importante, las tenemos que sacar del grupo porque digamos que necesitan un trabajo más personalizado y un trabajo más intenso. Nosotros nos estamos quedando en este grupo de personas que están empezando las primeras fases, ¿eh? En las fases más avanzadas ya hay otros centros. Aquí en Salamanca tenemos la asociación, el Centro CREA, la asociación AFA, que ya se dedican a este tipo de personas con Alzheimer más moderado, incluso ya más grave, ¿no? Pero ahí nosotros no entramos. Nosotros nos quedamos solo en las fases iniciales de prevención y de diagnósticos precoces. Entonces trabajamos fundamentalmente en la práctica del ejercicio cognitivo. Y luego además aconsejamos a la gente cómo pueden hacer para evitar tener demencia, desarrollar la demencia el día de mañana, ¿no? Y son cosas tan sencillas como un buen estilo de vida. Por ejemplo, primero, ejercicio físico. Eso es básico. Que el ejercicio físico es simplemente que caminemos media hora al día, ya con eso bastaría. Pero si puedes caminar en vez de media hora al día, mejor. Y si además puedes caminar con alguien con el que te sientas identificado, con un amigo, una amiga, con el que vayas conversando de algo, muchísimo mejor. Porque el siguiente tema es ejercitar, ya no solo el ejercicio físico, sino ejercitar nuestras capacidades mentales. Por ejemplo, la conversación. Cada vez que hablamos con alguien, nuestro cerebro los circuitos cerebrales están trabajando para crear palabras, para asociar, para crear frases, para imaginar lo que voy a decir después. Tenemos varias cosas. Tenemos que movernos, tenemos que comer bien, tenemos que no fumar, tenemos que no beber, tenemos que dormir bien, pero dormir no a base de pastillas. Que hay mucha gente que dice por encima de 60, 70 años, no, yo es que duermo fatal. Y los médicos españoles, lamentablemente, somos los que más ansiolíticos e hipnóticos prescribimos a las personas mayores. Absurdo. Y las benzodiazepinas hemos visto que son tremendamente tóxicas para el sistema nervioso si se toman de manera crónica.
porque están anulando los circuitos de memoria. Y luego hay otro tema muy importante, que es evitar el estrés crónico y la depresión. El estrés crónico es un mataneuronas y la depresión, por supuesto, es un cataclismo de nuestro sistema nervioso central. Cuando tu capacidad de disfrute y de felicidad se acaba y no es posible ponerla en marcha, algo te está pasando. Y lo que te está pasando es que tu cerebro ha enfermado. Tu cerebro se ha llenado de sustancias tóxicas, se ha llenado de sustancias inflamatorias, se ha llenado le faltan factores de crecimiento neuronal y por eso tú no eres capaz de experimentar placer. Eso es realmente el problema, que tú pudiendo experimentar placer ya no puedas. Eso es lo más definitivo. No estar triste en sí, sino que no puedes estar alegre, no puedes estar contento. Nosotros encontramos una gran ayuda en el Ayuntamiento de Salamanca, porque nosotros lo que queríamos es llegar al mayor número de gente posible, sobre todo con los primeros síntomas cognitivos. Entonces, a través de las asociaciones de mayores, el Ayuntamiento nos puso en contacto con ellos y recibimos a través de las asociaciones gente que empieza a tener estos problemas de memoria, habitualmente gente ya un poco mayor. Nosotros, de momento, gracias a la colaboración que tenemos en el Ayuntamiento de Salamanca, tenemos capacidad para tener 3 personas trabajando en proyecto de edades. El Ayuntamiento de Salamanca nos ha cedido amablemente los espacios. Estamos ahora situados en el centro, en el primer piso donde está el mercado de San Juan. Nos acaban de dejar los espacios, han hecho una cesión de espacios para que podamos crecer. Nosotros ahora mismo tenemos capacidad para estar atendiendo simultáneamente a unas 80 personas. Pero podemos atender 80 personas de manera continua en los talleres. Pero aparte de esto hacemos evaluaciones y hemos hecho más de 500 evaluaciones de tiempo. En estas 500 evaluaciones algunos los hemos tenido que descartar porque tenían ya demencias más estructuradas o que la causa era vascular o que era de otro problema. Nosotros nos podemos dedicar solo a enfermedad degenerativa incipiente, muy incipiente, que sea enfermedad de Alzheimer. Pero ahora estamos empezando a recibir de manera espontánea gente más joven y que están empezando a tener los primeros síntomas, de tal modo que ahora estamos atendiendo gente de menos de 60 años. Ya no estamos esperando el perfil de 70, 80, sino que, bueno, de hecho tenemos una edad máxima para admitir pacientes, que son 82 años. Pero nosotros queremos irlo bajando porque queremos ir llegando a la población que está muy al inicio, no que ya empezaron, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez recibimos gente más joven, cosa que es una buena noticia, porque es cuanto más se puede hacer. La pregunta es, ¿cuántos quieren saber que tienen ese problema? Hay gente que prefiere no saberlo, pero hay mucha gente que puede saberlo. Y ahora además tenemos otra ventaja, que es el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer mucho más sencillo a partir de unos meses, porque vamos a tener las pruebas en sangre. Las pruebas en sangre que nos van a decir la cantidad de beta-amiloide y de proteína tau fosforilada que tenemos. Esas pruebas en sangre que ya de alguna manera se han hecho o se están validando para compararlas con las pruebas que se hacen en el líquido cefalorraquídeo, las pruebas que se hacen con tomografía y emisión de positrones, el PET, que se hace en el hospital, que es una prueba es una prueba cara, es una prueba que no todo el mundo se puede hacer, ¿no? Y que no está hecha para las personas con Alzheimer. Dentro de poco la podemos hacer. Entonces, si sabemos que hay una persona con una queja subjetiva de memoria y le podemos hacer unas pruebas neuropsicológicas que nos orientan que efectivamente está empezando un deterioro muy al principio, si además le hacemos una prueba de sangre que nos dice que tiene beta-amiloide, pues tenemos ya el diagnóstico hecho de la enfermedad. Y es a partir de entonces cuando se puede empezar a trabajar. Pues lo que ocurre es que las neuronas, que son las células que conectan nuestros circuitos cerebrales, son a través de las que podemos tener todas las que llaman las funciones ejecutivas. Son las que se encargan de que tengamos memoria, lenguaje, de que podamos movernos, de que podamos tener pensamientos, de que podamos tener... Todo pasa por las neuronas. ¿Bien? Las neuronas, aparecen neuronas nuevas y las neuronas se van desgastando y se van muriendo para dar lugar a otras nuevas. ¿Vale? Cuando las neuronas se van muriendo, aparece una serie de depósitos, una especie de basura neuronal que se llama proteína beta-amiloide y proteína tau. Esa basura neuronal, por lo general, se va eliminando de una manera normal por las células del cerebro, que se llaman las células de la glía, pasa
al líquido cefalorraquídeo y después se va eliminando por el resto del cuerpo. Es como si fuera un grifo, una especie de desagüe que tiene el cerebro para eliminar las neuronas y las partes de las neuronas que se van muriendo. Pero llega un momento en que por alguna razón el cerebro ya no puede eliminar ese exceso de beta-amiloide, o bien porque haya demasiado desgaste, o bien porque las células de la glía dejen de funcionar, o bien por factores genéticos. El caso es que ese proceso, digamos, que se está produciendo de limpieza cerebral deja de producirse. Y entonces las neuronas dejan de funcionar porque se están llenando de basura neuronal. Esa basura es la proteína beta-amiloide y la proteína tau. Hasta ahora no hemos tenido ningún tratamiento para eliminar esa basura neuronal. Hasta ahora lo que se estaban dando para la enfermedad de Alzheimer eran tratamientos que aumentaban un poco la manera fisiológica de cómo nuestros neurotransmisores pueden mejorar los circuitos de memoria, con la acetilcolina, un neurotransmisor. Pero no teníamos ningún tratamiento para ayudar a eliminar el beta-amiloide. Pues mira, se tarda en diagnosticar porque hoy por hoy el diagnóstico es sencillo pero complejo. ¿Por qué? Porque los primeros síntomas suelen ser una pérdida de memoria reciente, en que la gente empieza a darse cuenta de que no retienen la información que le acaban de decir. Sin embargo, retienen la información de hace muchos años, de cuando eran jóvenes, pero la información nueva que me han dicho, tengo que hacer esto, tengo que ir a aquel sitio, tal, eso no lo recuerdan. Y ese síntoma, que puede ser una cosa que la gente tendemos a confundir con que, bueno, estoy nervioso, bueno, serán cosas de la edad, bueno, son cosas, no hay que darle importancia, la gente tarda en ir a consultar al médico por eso. El primer episodio de consulta es ir al médico de cabecera, para decirle que te mande a un especialista o que el propio médico de cabecera pueda determinar si estás teniendo un problema de memoria que es susceptible de atención o no. ¿Cómo se sabe? Pues de momento se utilizan unos test diagnósticos, lo que llamamos el Mini-Mental, que es un test, digamos, como muy grosero, es un test muy poco fino, ¿no? Es decir, que puede que hasta que des una puntuación negativa en el test de Mini-Mental que haga pensar al médico que necesitas un estímulo más profundo, puede pasar bastante tiempo, porque a lo mejor no tienes la intensidad suficiente de pérdida de memoria como para que el médico de familia se preocupe y entonces pues se tiende a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar y a lo mejor ahí ya te han pasado 1 año, 2 años, 3 años, que ya puede que estés desarrollando una enfermedad pero no tenemos ninguna prueba objetiva. El siguiente paso es que ya el médico, cuando ve que ya claramente tienes un deterioro, te suele mandar a neurología o a psiquiatría a veces si tienes trastorno de conducta. En neurología hay lista de espera, ahora afortunadamente hay menos que antes y se tiende a buscar pues, pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son una resonancia magnética, un TAC, un SPECT, algo así, que también tiene lista de espera. Entonces, tú vas al especialista, el especialista te manda una prueba, tiene lista de espera. Cuando te hacen la prueba, vuelves al especialista, con lo cual, de nuevo, más lista de espera. Cuando llegas, si empiezas a sumar, te has pasado entre 2, 3, 4, 5 años hasta que alguien te dice que tienes la enfermedad. Ese es un problema enorme, muy grande. Entonces, lo que nosotros hemos intentado es acortar muchísimo ese tiempo de diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo primero una evaluación neuropsicológica a cualquier prueba, a cualquier paciente que se queja de que tiene una pérdida de memoria. Simplemente con que diga que da la sensación de que ya no se acuerda como antes de las cosas, o que lo diga la familia, es lo que llamamos queja subjetiva, entonces le sometemos a una exploración neuropsicológica que va midiendo parte a parte la memoria, el lenguaje, la actitud, las praxias, las náuseas, las afasias. Todo esto lo hacemos en una prueba de 2-3 horas. Esa es una prueba que hacemos en Proyecto EA, es totalmente gratuita, ¿eh? No tienes que pagar nada, ni absolutamente. Y después, si en esas pruebas se ve que ya tienes un compromiso de memoria y que hay sospecha de deterioro cognitivo, entonces pasamos a la evaluación médica a través del Instituto de Investigación, del IPSAL, o bien a través de la Seguridad Social, cuando el médico de familia considera oportuno derivarnos al paciente a la unidad de psiquiatría, ¿no? Entonces, ahí le hacemos las pruebas médicas, le hacemos pues las pruebas pertinentes, le hacemos una analítica para ver si tiene alguna causa que pueda ser tratable, que le esté provocando estos síntomas de memoria, como puede ser problemas con el tiroides, problemas con la vitamina B, problemas con el ácido fólico, etcétera, etcétera. Si lo tiene, lo corregimos
Y si no lo tiene, pues ya por lo menos sabemos que descartamos que tenga otras patologías cerebrales. Por ejemplo, a veces se confunde la enfermedad de Alzheimer con la demencia vascular. La demencia vascular significa que el problema son tus arterias. Tus arterias ya están duras, envejecidas, ya no aportan suficiente sangre a tus neuronas y entonces por eso se producen los problemas de memoria. Pero la clínica es exactamente un poco diferente al Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer es otra cosa y se produce de otra manera, ¿no? Pues mira, sí, lo primero que tenemos que ver es, nos ayuda mucho el diagnóstico ver si hay antecedentes familiares. Las personas que hayan tenido antecedentes familiares, el padre, la madre o los dos, o hermanos, que ya hayan tenido Alzheimer, cuando uno empieza ya a notar problemas de memoria, tienen más riesgo, lógicamente, que aquellos que no hayan tenido antecedentes familiares. De hecho, nosotros también podemos hacer una prueba genética, una prueba para determinar el ApoE. Es una polipoproteína tipo E que tiene varios tipos y hay un subtipo que es el tipo 4, que es el que nos dice que heredamos uno del padre y uno de la madre, es el que nos dice cuál es nuestro riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer comparado con la población general. El riesgo general viene a ser más o menos un 12%. Las personas van a desarrollar, a medida que vamos teniendo más años, ese riesgo va aumentando mucho más, lógicamente. Pero, por ejemplo, a partir de los 85 años, el 50% de la gente va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, lógicamente por el propio desgaste neuronal, ¿no? Pero, si tú tienes antecedentes familiares, te hacemos la prueba genética, resulta que tienes un subtipo del ApoE tipo 4, resulta que multiplicas por 5 el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Si tienes solo uno de los dos, el del padre o el de la madre. Pero si tienes los dos tipo 4, significa que vas a aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer bastante más. Entonces, todo eso también lo podemos valorar. No es que sea hereditario. Solo hay unas formas hereditarias que son rápidas, que hay unos genes determinados, que lo heredas. Vas a tener un inicio muy rápido y un deterioro muy rápido, pero afortunadamente son muy pocos esos casos. Estemos hablando de un 2% o algo así de gente que tiene Alzheimer que va a desarrollar ese tipo que es hereditario sí o sí. O sea, que tienes esos genes y lo vas a desarrollar sí o sí. Y lo otro lo que marca es una predisposición. No es que significa que lo vayas a padecer sí o no, pero sí te da una predisposición, ¿vale? Entonces, si tienes un tipo 4, solo uno, o que tengas los dos, pues significa que vas a tener que estar más predispuesto, con lo cual tienes que tener más cuidado en cómo te cuidas. Eso es lo fundamental. El tratamiento ya lo tenemos, en España, en Europa todavía no se comercializa, ya se comercializa en Estados Unidos. Son medicamentos que son anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es que se unen a esas pequeñas primeras fibras de beta-amiloide e impiden que se hagan fibras más grandes, que a su vez se hacen más grandes, que es como una pelota que cada vez se va llenando más, ¿sabes? Lo que se llaman los ovillos neurofibrilares, impide que se formen eso y entonces el propio organismo puede eliminar mejor las partículas más pequeñas de esa basura neuronal, la proteína beta-amiloide. Y ese tratamiento nosotros lo estamos utilizando ya a modo de investigación en Proyecto ADES, porque Proyecto ADES está destinado también a hacer diagnósticos precoces, muy precoces, cuanto antes mejor, de la gente, y también pues, aquellos que quieran pueden participar en la parte de investigación que tenemos a través del Instituto de Investigación, donde probamos nuevos tratamientos, nuevas moléculas para intentar luchar contra el Alzheimer. Por eso nosotros tenemos ahora 2 personas en este ensayo clínico que desde hace más de 5 años están tomando este anticuerpo monoclonal, lecanemab, y la verdad es que la evolución que están teniendo es maravillosa. Es decir, el deterioro que han tenido desde que empezaron a tomar este tratamiento es prácticamente nulo. O sea, podemos decir que la enfermedad de Alzheimer, desde que se diagnostica, va avanzando poquito a poco. También depende de lo que nosotros hagamos en nuestra vida, que esto es una información muy importante. No siempre que te diagnostiquen la enfermedad de Alzheimer vas a tener que acabar al cabo de 4, 5, 6 años sin conocer a nadie ni saber dónde estás. No. El tema es que tú puedes hacer muchas cosas para que eso no ocurra. Eso es lo básico, lo fundamental, que se llama fundamentalmente intentar cambiar tus estilos de vida. Porque ahora sabemos que hay algunos estilos de vida que conducen directísimamente a la mayor probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer y que la enfermedad de Alzheimer vaya rápido y acabe contigo. Y esos factores de prevención de riesgos son los que intentamos trabajar en Proyecto ADES. Y yo sé ahora, por conversaciones con el laboratorio, que están buscando un acuerdo de precio. Son medicamentos que no son baratos
Por ejemplo, en Estados Unidos cuesta $25.000 al año. Pero el tiempo aproximadamente se está calculando alrededor de un año, año y medio, como mucho 2 años, ¿no? Es el tiempo que se ponen de acuerdo con cada país, hay que ir negociando cada país el precio que cada gobierno está dispuesto a pagar por los medicamentos, porque casi todos los países europeos tienen un sistema tipo seguridad social que es el que se encarga de pagar los medicamentos. De una manera o de otra, ¿no? Digamos que el que paga todo eso es el gobierno a través de nuestros impuestos, con lo cual es algo que nos afecta a todos, ¿no? Ahora mismo estamos en ensayos clínicos de otros laboratorios también con otros anticuerpos monoclonales, que supuestamente la esperanza es que tengan el mismo efecto positivo que el lecanemab, porque hay una inversión en todo el mundo tremenda. La industria farmacéutica, lógicamente, está buscando encontrar un tratamiento que sea útil, porque, lógicamente, el retorno económico que van a tener será tremendo, será muy importante, ¿no? Pero eso es como tantos otros medicamentos que hoy por hoy se están vendiendo y nos están alargando la vida y nos están dando muchísima más calidad de vida.